¿sí? En este caso B, al que llamamos la imagen de U en esta transformación o a través de esta transformación. Y utilizando la notación funcional acostumbrada, V puede ser escrita como T de U. No es T por U, es T de U. Quiere decir que U se está transformando, se está correspondiendo, se está mapeando, aplicando, ligando, asociando con V a través de la función T. ¿Ya? Entonces, estas dos condiciones se conocen, la primera como principio de superposición y la segunda se conoce como principio de homogeneidad. Y estos dos principios se los pueden satisfacer rápidamente si cumplimos la siguiente condición. Fíjense, la transformación, si T es una transformación que va de U sobre el espacio vectorial V y es lineal, ¿sí? Esto va a ocurrir si solamente si para todo par de vectores U sub 1 y U sub 2 del espacio vectorial U y todo par de escalares K1 y K2 de K, ocurre que la transformación de K veces U1 más K veces U2 es K sub 1 veces la transformación del primer vector más K sub 2 veces la transformación del segundo vector. Bien, en otras palabras, fíjense lo que les voy a comentar. Para que una transformación sea lineal, tiene que cumplirse que la transformación de cualquier combinación lineal de vectores de U sea la misma combinación lineal de las imágenes de cada uno de estos vectores. Solo así podemos garantizar la linealidad. ¿Por qué? Porque si K sub 1 y K sub 2 valiesen 1 a cada uno, se cumple que T de U sub 1 más U sub 2 es T de U1 más T de U sub 2. O sea, se cumple la superposición. Si K sub 2 fuese 0, entonces T de K sub 1 U sub 1 es K sub 1 T de U sub 1. Se cumple la homogeneidad. Así que con esta condición, si ustedes quieren, matamos los dos pájaros de un tiro para demostrar que una transformación sea lineal. Por otro lado, si T es lineal, entonces T del vector nulo de U es igual a T de U menos U, donde U es cualquier vector de este espacio vectorial U, ¿no es cierto? Ahora, si T es una transformación lineal, entonces el vector nulo va a ser T de U menos T de U, es decir, nos va a reproducir el vector nulo del espacio vectorial B. Con esto, ¿qué estamos demostrando? Que en toda transformación lineal, el vector nulo del espacio vectorial de partida siempre se corresponde con el vector nulo del espacio vectorial de llegada. Si no ocurriese eso, entonces la transformación de hecho ya no es lineal. En otras palabras, si T de U, aquí podemos hacer una tercera nota adjunta, no sé si lo he hecho aquí más adelante. Ahí está, justo lo que les decía. La imagen del vector nulo de U es en la transformación lineal que va de U sobre B, es siempre el vector nulo de B. Ahora, si la transformación del vector nulo del espacio vectorial de partida no es igual al vector nulo del espacio vectorial de llegada, entonces tenemos un criterio para decir que la transformación no es lineal. ¿De acuerdo? Veamos a continuación algunos ejemplos. Sea T una transformación que va del espacio vectorial P sub 2 sobre el espacio de las matrices cuadradas de orden 2, que está definida para todo polinomio P de X igual a AX cuadrado más BX más C de P sub 2 como T de A cuadrado más BX más C como la matriz A menos B, 2A más 1, B más 3, A más C de este espacio. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabemos que el vector nulo de P sub 2 es este polinomio nulo, ¿no es cierto? Es el polinomio nulo. Entonces, cuando A, B y C valen ceros, resulta que la transformación del vector nulo es la matriz 0, 1, 1, 3, 0, que es diferente al vector nulo de M22, es decir, que no estamos en esta condición, que el vector nulo de este espacio no se está transformando en el vector nulo de este otro. Esto es suficiente para poder concluir que la transformación que aquí tenemos no es de naturaleza lineal. Muy bien, veamos otro ejemplo. Sea T
una transformación que convierte matrices de este espacio vectorial en otras matrices del mismo espacio vectorial, definida para toda matriz cuadrada de orden n como la transformación de A igual a A super T, es decir, que esta transformación relaciona a cada matriz con su transpuesta, la relaciona con su transpuesta. Queremos saber si es lineal. Para este efecto nos damos dos matrices cualesquiera del dominio, del espacio vectorial de partida, y nos damos dos escalares reales cualesquiera. Entonces, la transformación de esta combinación lineal sabemos que se va a convertir en la transpuesta de esta combinación lineal. Pero la transpuesta de una suma de matrices es la adición de las transpuestas de cada matriz, ¿no? Recordando las propiedades de la transposición. Y la transpuesta de una constante por una matriz es la constante por la transpuesta de la matriz. La constante por la transpuesta de la matriz. ¿Pero qué es A super T? No es más que la transformación de la matriz A. ¿Qué es B super T? ¿Qué es la transpuesta de B? No es más que la imagen de la matriz B. ¿Qué hemos demostrado? Que la transformación de esta combinación lineal de vectores es la misma combinación lineal de sus transformaciones, lo que nos permite concluir de que la transformación T es en efecto una transformación lineal. ¿Está claro? Veamos un tercer ejemplo, ustedes que ya han visto cálculo 1, o es que alguien todavía no ha estudiado cálculo 1. Sospecho que todos, sí, ¿no? Estamos en una materia de segundo semestre. Así que sea D, la transformación que va del espacio vectorial C super 1 de AB. ¿Se acuerdan qué espacio vectorial es este? ¿Alguien nos lo puede recordar? ¿Nadie? ¿Ningún estudiante? ¿Estudiante? Habíamos hecho una tabla con los espacios vectoriales más elementales que debemos conocer y estas estaban ahí descritas. El espacio C super 1 de AB es el espacio de todas las funciones reales de variable real, al menos derivables de primer orden sobre el intervalo cerrado AB. Y el espacio C super 0 es el espacio también de todas las funciones reales de variable real que son continuas sobre el intervalo AB. Entonces, D es una transformación definida para toda función real de variable real que pertenece a este espacio vectorial como D que está operando sobre esta función igual a f' de x. Por ejemplo, si yo les digo ¿qué será D del coseno de x? ¿Qué me va a botar esta transformación? ¿Cuál es la imagen de esta función para el coseno? Si meto la función coseno a este transformador D, ¿qué nos bota? ¿Cuál es la imagen, por favor? Menos seno de x. Eso, chicos, gracias, gracias. Menos seno de x. Eso es lo que hace el operador D. Transforma esta función o este vector en otra función. Excelente. Entonces, están siguiéndome el hilo. Entonces, quiero establecer si este operador derivada es o no lineal. Bueno, ya sabemos que lo es, por lo que aquí dice, pero vamos a demostrar por qué. Sean f y g vectores del espacio vectorial C super 1 de AB, es decir, que f y g son funciones reales de variable real, al menos derivables del primer orden sobre el intervalo cerrado AB, y sean k y l escalares reales. Así que el operador D aplicado a esta combinación lineal de funciones es la primera derivada de esta combinación lineal, ¿no es cierto? Pero sabemos que la primera derivada de una adición de funciones es la adición de las primeras derivadas de cada función. Pero la primera derivada de un escalar por una función es el escalar por la primera derivada de la función más el escalar por la primera derivada de la otra función. Pero la primera derivada de f es la
es el operador derivada de f de x. La primera derivada de g es el operador derivada evaluada en g de x. O sea que estamos demostrando que la derivada de una combinación lineal de funciones es la misma combinación lineal de sus derivadas, de las derivadas de cada función, mejor dicho. Por lo tanto, el operador derivada es lineal. Y con un poquito más de esfuerzo se puede demostrar también que el operador integral también es una transformación de naturaleza lineal. Muy bien. Ahora les voy a presentar el ejemplo más importante de todos. Sea T una transformación que va de Rn sobre Rm, definida para todo vector X de Rn, que ya sabemos que es isomorfo. Ese símbolo alguna vez se los he presentado, tal vez no. Este es el símbolo para el isomorfismo. Isomorfo. Quiere decir que tienen la misma forma. ¿Ya? Para todo vector de Rn que es isomorfo al espacio vectorial M sub n1. ¿Cómo? Y se define esa transformación como el producto de esta matriz A por el vector X. Fíjense que la salida es Rm, siendo A una matriz de tamaño M por N fija. Mostremos que esta transformación siempre es lineal. Un detalle que aquí está en azul, fíjense la matriz A, nos han declarado que es de tamaño M por N. El vector X es una matriz columna de N filas. O sea que el número de columnas del primer factor coincide con el número de filas del segundo factor. Por lo tanto, la matriz resultante es una matriz columna de M filas. Eso quiere decir que la imagen T de X es un vector de Rm, justo un vector del espacio vectorial de llegada. O sea que está muy bien definida esta transformación. Ahora mostremos que es lineal. Para este efecto nos damos dos vectores de Rn, x y y dos escalares reales cualesquiera, k y l. Y nos preguntamos qué pasa con la transformación de una combinación lineal de estos vectores x y y. Pero nos acaban de decir que este vector se transforma multiplicando la matriz A por el mismo vector. O sea que ahora voy a poner ese vector y voy a pasar a multiplicar A por KX más A por LY, usando la distribución del álgebra matricial. Podemos asociar los escalares como mejor nos convenga. Y A por X es la transformación del vector X y A por Y es la transformación del vector Y. ¿Qué acabamos de demostrar? Que la transformación de cualquier combinación lineal de los vectores X y Y es la mismísima combinación lineal de sus imágenes. Por lo tanto, T es una transformación estrictamente lineal. ¿De acuerdo? No se olvide, esta transformación es sumamente importante y la vamos a usar bastante a lo largo de esta unidad. ¿Ya? Y de la siguiente también, ¿y qué decir? Veamos otro ejemplo. Sea T una transformación que va de un espacio vectorial V sobre R, siendo V un espacio vectorial provisto de productos internos. Y está definida para todo X del espacio vectorial de partida como T de X igual al producto interno de X con W sub 0, siendo W sub 0 un vector fijo del espacio vectorial V. Igual que hace rato nos damos dos vectores cualesquiera de este espacio vectorial, dos escalares cualesquiera, y construimos la transformación de una combinación lineal de estos vectores. Así que nos están diciendo que cualquier vector se transforma multiplicando ese vector por este vector fijo. Así que uso la propiedad distributiva. Sacamos los escalares fuera del producto interno. Y esto no es otra cosa que la transformación del vector x. Y este producto interno no es otra cosa que la transformación del vector y. Por lo tanto, la transformación de una combinación lineal de vectores x y y es la misma combinación lineal de las imágenes de cada uno de estos vectores por la acción de la transformación t. Lo que nos permite concluir de que la transformación t es de naturaleza lineal. Muy bien. Bien, antes de ver el núcleo y el recorrido, quisiera preguntarles, esta transformación
esta función f de x, voy a usar otro color mejor. Vamos a llamar 4 este ejemplo. Sea f una función real de variable real definida por f de x igual a 3x menos 5. Pregunta: ¿es f una función o transformación lineal? ¿Qué me pueden responder? En cálculo 1 o en álgebra, ¿cómo es la gráfica de esta función? Esta es una función polinomial de primer grado, ¿no es cierto? Y la gráfica de esta función es una recta, ¿no es cierto? Ahora mi pregunta es, ¿esta función cuya gráfica es lineal, será una función lineal? ¿Qué me pueden responder? Les doy una pista. ¿Cuánto vale f de 0? Menos 5. Así es. Entonces, ¿qué me pueden concluir acerca de la respuesta que estoy demandando? Vamos. Vamos. Hemos venido a pensar, por favor. Hay que pensar, hay que pensar. Menos 5 es diferente de 0. O sea que el 0 de este espacio vectorial no se está vinculando, no se está correspondiendo con el 0 de este otro espacio vectorial. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? ¿No es lineal? No es lineal. Correcto. Fíjense, acá no está ocurriendo la conexión de los ceros de esos espacios vectoriales. Por lo tanto, esta función cuya gráfica es una línea recta no había sido lineal, ¿no? ¿Ya? Así que este que sea nuestro cuarto ejemplo. Este lo vamos a volver quinto y este lo vamos a volver sexto ejemplo. Quinto y sexto ejemplo. Perfecto. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Bien, no hay preguntas. Pasemos entonces a caracterizar dos subconjuntos que son sumamente importantes en nuestra teoría. Les voy a hablar del núcleo y el recorrido de una transformación lineal. Su definición es muy sencilla. Sea T una transformación lineal que va de U sobre B y se define el núcleo, también llamado kernel, y el recorrido, también llamado imagen de esta transformación T, respectivamente, de la siguiente forma. El núcleo, kernel, o simplemente pueden escribir NU entre paréntesis el nombre de la transformación lineal, está formado por todos los vectores del espacio vectorial de partida, tal que esos vectores se están correspondiendo con el vector núcleo. Y obviamente este es un subconjunto del espacio vectorial U. El esquema lo tenemos aquí. Tengo una transformación T lineal que vincula elementos de U con elementos del espacio vectorial V. Entonces el núcleo o kernel de T está formado por todos los vectores que están acá dentro de este conjunto que se están transformando en el vector nulo del espacio vectorial de llegada. ¿De acuerdo? Son todos los vectores que se vinculan con el vector nulo del espacio vectorial de llegada. Mientras que el recorrido o conjunto imagen de T está formado por todos los elementos del espacio vectorial de llegada, si tal que existe
un elemento del espacio vectorial de partida con el cual B está vinculado, es decir, con el que T de U sub 0 es igual a B. Y obviamente el vector es un subconjunto del espacio vectorial de llegada. O sea que en el recorrido nosotros almacenamos a todos los vectores que tienen por lo menos una preimagen. ¿De acuerdo? O sea, este vector está en el recorrido porque existe un elemento sub 0 con el cual se está mapeando, con el cual se está correspondiendo. Entonces, de aquí un hecho que es muy interesante es, como ya hemos visto en toda transformación lineal, el vector nulo del espacio vectorial de partida, aquí hay un errorcito, esto debería ser U, el espacio vectorial, el vector nulo del espacio vectorial de partida, siempre se corresponde con el vector nulo del espacio vectorial de llegada. Es decir, que el vector nulo del espacio vectorial de llegada está en el recorrido porque existe este vector del espacio vectorial de partida con el que está vinculado. ¿Eso qué significa? Que el vector nulo siempre pertenece al núcleo de la transformación. El vector nulo de U siempre pertenece al núcleo de la transformación y el vector nulo de B siempre pertenece al recorrido de la transformación. Así que, ya que la transformación del vector nulo del espacio vectorial de partida es igual al vector nulo del espacio vectorial de llegada, cuando T es una transformación lineal que va de U sobre B, se tiene que el vector nulo pertenece al núcleo, lo que acabamos de decir, ¿no? Que el vector nulo de U pertenece al núcleo y el vector nulo de B pertenece al recorrido de la transformación. En consecuencia, está claro que ni el núcleo ni el recorrido son conjuntos vacíos, son diferentes del vacío. Por otro lado, sean U y W elementos del núcleo, K y L escalares, es decir que tanto U como W se van a transformar en el mismo vector nulo de B. Así que la transformación de esta combinación lineal de vectores es K veces la transformación de U más L veces la transformación de B. ¿Por qué? Porque nos han dicho que T es una transformación lineal, pero T de U es el vector nulo, T de W es el vector nulo. Cualquier escalar por el vector nulo es el vector nulo, más otro vector nulo nos da el vector nulo. ¿Qué estamos demostrando? Que esta adición, esta combinación lineal también pertenece al núcleo porque se está transformando en el vector nulo de B. Por lo tanto, acabamos de demostrar que el núcleo de esa transformación es cerrado tanto para la adición como para la multiplicación por un escalar, lo que significa que el núcleo es un subespacio vectorial del espacio vectorial de partida de nuestra transformación. Dejo también como ejercicio verificar de que el recorrido es un subespacio vectorial del espacio vectorial de llegada. ¿De acuerdo? O sea que el núcleo, un subespacio vectorial de U, el recorrido, un subespacio vectorial del espacio vectorial de llegada. Muy bien. Veamos a continuación un ejemplo donde vamos a describir el núcleo y el recorrido. Y hasta aquí quiero llegar. Sea T una transformación que va de P sub 2 sobre L2, que está definida de esta manera. Meto un polinomio de grado menor o igual que 2 y la salida es este vector de L2. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo les digo en qué se está transformando el vectorcito, ¿qué será? T de 2x cuadrado menos x más 6. ¿Quién me puede decir en qué vector se está transformando este polinomio de grado menor o igual a 2? Fíjense que ahora en lugar de A tenemos 2, en lugar de B tenemos menos 1 y en lugar de C tenemos 6. O sea que arriba vamos a tener 3 veces 2 menos B, que es menos 1, más 2 veces 6. Y abajo tendremos menos 12 por 2, más 4 veces B, que B es menos 1, menos 8 veces C, que es 6. O sea que vamos a tener
Arriba 3 por 2, que es 6, más 1, 7. 7 más 12, tendremos 19. Y abajo tendremos menos 24, menos 4, menos 28. ¿Cuánto es 8 por 6? 54, ¿no? ¿Cuánto es 54 menos 28? Eso es lo mismo que 26. ¿No es cierto? Así que este polinomio se está transformando en este vector de L2 por la regla de correspondencia que aquí nos acaban de definir. ¿Se ha dejado de entender? Bueno, Sí, si no, sí, perfecto, perfecto, perfecto. Si no se ha dejado de entender, por favor, tienen que preguntar, ¿no? Ya está en un nivel donde quedarse con una duda es una herejía académica, ¿no? Bien, tenemos dos incisos, mostrar que T es lineal, esto dejo como ejercicio. Hoy nos vamos a concentrar en describir el núcleo y el recorrido de esta transformación. Entonces, supongamos que este polinomio pertenece al núcleo de la transformación. Eso quiere decir que este polinomio se está transformando en el vector nulo de R2. El vector nulo de R2 es este vector o matriz columna de dos filas. Y ya sabemos que todo polinomio se transforma vía t en este otro polinomio, ¿no? Estamos copiando. Así que de acá se tiene que 3a menos b más 2c es igual a 0 y que menos 12a más 4b menos 8c igual a 0. Tengo entonces un pequeño sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas. Pero este es un sistema es un sistema lineal homogéneo que tiene más incógnitas que ecuaciones. Por lo tanto, debemos esperar obtener infinidad de soluciones. ¿Sí? De hecho, si nosotros llevamos a la forma escalonada y reducida por filas, este sistema se reduce a esta única ecuación, lo que significa que A es igual a 1/3 de B menos 2/3 de C. Reemplazamos en lugar de esta A por esta expresión y sabemos que este polinomio pertenece al núcleo de la transformación T. Factorizamos a todos los términos que tienen a B, factorizamos a todos los términos que tienen a C y resulta que B veces este polinomio más C veces este otro polinomio es un polinomio del núcleo. O sea que, ¿qué son B y C? Son números reales elegidos arbitrariamente. ¿Qué estamos demostrando con esto? Que si llamamos P sub 1 a este primer polinomio y P sub 2 a este segundo polinomio, entonces cualquier polinomio que resulta de una combinación lineal de estos dos polinomios P1 y P2 están en el núcleo. Eso quiere decir que si F es una familia formada por P1 y P2, estamos generando a todo el núcleo de la transformación. Es decir, que el núcleo es el espacio generado por F. Y no es difícil ver de que estos dos polinomios son linealmente independientes. Por lo tanto, de hecho, F también es, en algún lado hay que anotar eso, que veo que no está anotado. Genera y aquí habría que poner F es linealmente independiente. Entonces F es una base, por lo tanto la dimensión del núcleo es igual a 2, porque F es una base del núcleo de la transformación T. Así que ya sabemos, el núcleo es un subespacio generado y como todo subespacio degenerado es un subespacio vectorial. Por otro lado, vamos a describir el recorrido. Supongamos que M y N es un vector que pertenecen al recorrido. En el recorrido tienen que estar todos los vectores que tienen preimagen, ¿no es cierto? Entonces, si es así, existe un polinomio del conjunto de partida con el que se está vinculando. De esta manera, T de P de X es para nosotros esto, ya hemos visto, y esto es igual a Mn, o sea que ahora tenemos un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas. Voy a usar la eliminación gaussiana y llevamos a la forma escalonada. Llevando a la forma escalonada, tenemos esta expresión. Y ahora observen un detalle. Como nosotros queremos que exista
exista este polinomio, queremos de que exista solución para este sistema, para que podamos encontrar A, B y C. Y la única manera para que exista solución es cuando el rango de la matriz aumentada y el rango de la matriz de coeficientes sean iguales, ¿no? Así nos garantiza el teorema de Roche-Frobenius que tengamos consistencia en el sistema. Pero ya sabemos que el rango de la matriz de coeficientes es 1, mientras que el rango de la matriz aumentada también tiene que ser igual a 1. Para que sea el rango de la matriz aumentada igual a 1, 4m más n tiene que ser 0, de donde sale que n es menos 4m. Así que si mn es un vector de recorrido, en lugar de n puedo reemplazar por menos 4m, y resulta que m veces este vector, ¿sí?, nos permite generar vectores que están en el recorrido de la transformación. Por lo tanto, si f sombrero está formado por este único vector, al que llamamos v sub 1, está claro que esta familia f sombrero genera el recorrido de t. Es decir, el recorrido de t es el espacio generado por f sombrero. Como este es un vector no nulo y es único, entonces f sombrero ya es una base, ¿sí? De hecho, f sombrero es una base del recorrido de la transformación T. Entonces, como esta familia f sombrero genera y además es base del recorrido, podemos ver de que la dimensión del recorrido es igual a 1. ¿Está claro? Bien. Wow. Aquí hay otro ejemplo. Esto más lo haremos. Pero antes de ver este ejemplo, me gustaría definirles algo. Quiero definirles el concepto de nulidad y de rango. Sí. Resulta que si T va de U sobre B y es una transformación lineal, se define la nulidad de una transformación T a la dimensión del núcleo de esa transformación. O sea que esta nulidad se la representa con la letra griega nu, que es como una U, es la letra griega nu de T, y el rango de T es simplemente la dimensión del recorrido de su transformación, y se lo representa con la letra griega rho, ¿no?, la letra que luego da origen a la R latina. Luego, ¿qué nos afirma el teorema de la dimensión? Que la nulidad más el rango siempre nos da la dimensión del espacio vectorial de partida. ¿Ya? Este es un teorema muy importante que estoy omitiendo su demostración. ¿Ya? La prueba omitida. Pero algún rato, si les gusta, podemos dedicarnos a demostrar esta propiedad que es muy importante y que nos facilita enormemente la descripción del núcleo y el recorrido. De esta manera, acabamos de definir que la dimensión del núcleo es la nulidad, o sea que en este caso, nu de t es igual a 2. Y en el ejemplo que acabamos de ver, de aquí se desprende que el rango de la transformación t es igual a 1. Fíjense que el rango, que es 1, más la nulidad, que es 2, nos da la dimensión del espacio vectorial de partida. Porque no se olviden que la dimensión del espacio vectorial P sub 2 es igual a 3. Bien, con estas ideas en la cabeza, voy a proceder a presentarles este otro ejemplo. Sea L una transformación que va del espacio vectorial 2, 2 sobre sí mismo, definida mediante esta regla de correspondencia. Esta es una transformación lineal. En algún lado habría que demostrar que es lineal. Mejor entonces creo que lo declararemos así, sea L lineal. Y lo que queremos es hallar una base para el núcleo
y para el recorrido de la misma transformación. Entonces, supongamos que esta matriz de orden 2 pertenece al núcleo, es decir, que la transformación de esta matriz, que no es otra cosa que esta matriz, es la matriz nula del espacio vectorial 2, 2. De aquí se forma que A más B es igual a 0, de que B más C es igual a 0, que A más D es igual a 0, que B más D es también igual a 0. O sea, tenemos un pequeño sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas y es un sistema homogéneo. Entonces, copiamos la matriz de coeficientes, la matriz coloidal también son dependientes, es un sistema homogéneo, siempre es consistente. Y cuando llevamos a la forma escalonaria reducida por filas, tenemos lo siguiente, que tenemos que el rango de la matriz aumentada es igual al rango de la matriz de coeficientes y es igual a 4. Por lo tanto, el sistema va a admitir una única solución, que es la solución trivial, es decir, que A, B, C y D están forzados a ser el vector nulo. Por eso es que el núcleo está formado por un único vector, que es el vector nulo del espacio vectorial M22, es decir, que el núcleo está formado por el espacio nulo. Y entonces, de aquí, la nulidad, que es la dimensión del núcleo, es la dimensión del espacio nulo, y hemos visto que el espacio nulo tiene dimensión 0. Usando el teorema de la dimensión, la nulidad más el rango de la transformación nos da la dimensión del espacio vectorial de partida, que es 4. De aquí, como la nulidad valía 0, el rango es igual a 4, que nos da la dimensión del recorrido. Finalmente, si B es la base estándar de M22, resulta que el recorrido de L es todo el espacio vectorial M22. O sea que cada vector del espacio vectorial de llegada tiene una preimagen. Esto es muy importante, tiene una preimagen. Y de esa manera ha quedado descrita tanto hemos encontrado una base tanto para el recorrido como para el núcleo. Bueno, el núcleo está formado por este único vector, o sea que no hay más base que ese conjunto, que ese elemento, perdón. Bien, estas ideas van a ser muy útiles para lo que voy a desarrollar mañana, que es el de construir las transformaciones lineales inversas. Pero como les acabo de decir, esto va a ser contenido de desarrollo para la clase del viernes. Y quiero saber si hasta aquí tienen alguna pregunta. Sí, háganme por favor recuerdo mañana que debo subirles estos apuntes a nuestro Classroom para que tengan estos ejemplos y estas teorías también dentro de sus archivos. Ya, pero el día de mañana más. Bueno, hasta acá, entonces no hay preguntas. Así que, si ese es el caso, vamos a detener nuestra transmisión y nos estaríamos reencontrando mañana para seguir estudiando las transformaciones lineales inversas. Vamos a invertir estas transformaciones. Bien, entonces mañana ya va a ser la última clase de este mes y de repente mañana ya podríamos estar agendando nuestras últimas evaluaciones, ¿no? Ya sería bueno que ya tengamos las fechas bien definidas sobre los días que vamos a administrar las últimas pruebas que nos están faltando. Así que no se pierdan, por favor. Y si no tienen preguntas, me despido de todos, deseándoles bienestar para el día de hoy. Buen día. Sí, buen día, Dalit. Dalit eres, ¿no? Disculpe, si aún queda tiempo, yo quería pedirle una pregunta. Disculpe. ¿Será que podría dar un ejemplo más para construir una base arbitraria para un subespacio vectorial? O sea, solo el primer pasito, el de construir una base arbitraria. Construir una base arbitraria para un subespacio vectorial. ¿Tienes algún subespacio vectorial en mente? No, ingeniero, pero quería ver otro ejemplo porque solo dio una de los videos.
Sí, podría ser uno, solo esa parte, por favor. En los videos. No, lo que tú me estás pidiendo es que haga un ejemplo de la unidad número 3. Nunca hice un video al respecto. Pero, por supuesto, o sea, no sé, invéntate un espacio vectorial. A ver, hagamos otra pizarrita. Aguarde un momento, no sé, de un tiempo a esta parte el Jamboard tarda mucho tiempo en cargar y no había sido la velocidad de procesamiento del internet. Pero para aperturar un Jamboard, incluso con pizarra vacía, no sé por qué se tarda de un tiempo a esta parte demasiado. O sea, como todo está integrado en el sistema del Google Suite, creo que hace un montón de vinculaciones. Bien, entonces, a ver, no sé, se me ocurre que W sea el espacio vectorial de todos los vectores ABC de R3, tal que A menos 2B más C sea igual a 0. Este es un subespacio vectorial. W es un subespacio vectorial de R3, ¿no es Inge, cierto? no está compartiendo la pantalla. Oh, bien que me han hecho notar. Ahora sí, ya pueden ver la Sí, pantallita, perfecto. ahora sí. Entonces, les decía que el W lo estoy definiendo así, el conjunto de todos los vectores de R3 que tienen esta relación entre sus coeficientes y queremos entre sus componentes, mejor dicho, y queremos encontrar un subespacio, digo, una base para este espacio. Pues hay varias formas, una de ellas es darnos un vector cualquiera, ABC de W. Esto implica que en lugar de A podemos tener dos veces B menos C, BC. Fíjense, este valor de A, este valor de A lo estoy despejando de acá. Y que a su vez es lo mismo que escribir B veces el vector 2, 1, 0, más C veces el vector menos 1, 0, 1, ¿no es cierto? ¿Y qué significa esto? Que estos dos vectores, a los que voy a llamar V1 y este vector V2, permiten generar a cualquier vector de W. Por lo tanto, si B está formado por los vectores V1 y V2 que acabo de construir, entonces el espacio generado por B tiene que ser todo W. ¿Por qué? Porque cualquier combinación lineal de estos vectores nos permite generar y construir un vector arbitrario de este conjunto. Por otro lado, B es linealmente independiente porque de lo contrario, si B fuese LD, entonces el vector, uno de estos vectores se podría escribir como un múltiplo escalar del otro, que es equivalente a escribir que el vector 2, 1, 0 sea igual a alfa veces el otro vector, o sea, menos alfa, 0, alfa, lo que evidentemente conduce a un terrible absurdo. ¿Se dan cuenta por qué? Porque aquí estaríamos diciendo que 1 es igual a 0, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, porque si B fuese linealmente independiente, tendríamos una inconsistencia. No me deje escribir la S, una inconsistencia. Listo, ya estamos. B es generador de W, B es linealmente independiente. Conclusión, acabamos de construir una base para W. Ahí está el ejemplito que querías. Ah, difícil, ¿no? Gracias, ingeniero. Esto ya de aquí, digamos, podríamos partir para intentar hallar las bases ortonormales, ¿no? Sí,
Claro, a partir de esta base, pues construir una base autónoma para el mismo subespacio. Entonces Bien. hay que poner paso 1, paso 2, etcétera, ¿no? Bien, pero esto más parecía una pregunta de la unidad número 3 cuando hablamos de espacios y subespacios vectoriales. Pero está bien, si te ayuda, que sea en buena hora, nunca es tarde para aprender y retroalimentar lo que ya se sabía. Bien, ahora sí, creo que no hay más preguntas. Voy a suspender nuestra transmisión y nos estamos reencontrando el día de mañana. Que estén todos bien.